tal? Muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión tenemos la gratísima oportunidad de entrevistar a Pelegrín Castillo, un experto en temas del Gran Caribe y de nuestra América. Y pues vamos entonces a sacarle algunas ideas de lo que trae. Pelegrín, bienvenido. Muy contento, René, de encontrarme aquí en este magnífico espacio. Un saludo al público que sigue este espacio tan importante de orientación y más en estos momentos tan críticos que vive el mundo, las Américas y la región Caribe. Bueno, pues empezando con un tema que sale del Caribe, ¿qué está pasando y cómo es la influencia del castrismo, del comunismo en nuestra América Latina y cómo los estamos y cómo los podemos frenar por los males que nos llevan a nuestra región? Yo creo que hay cada vez más conciencia de que muchos de los problemas de América tienen su génesis precisamente en la existencia de un régimen totalitario que desde el primer momento estuvo sobreprotegido por un pacto entre las potencias. Y a pesar de ese pacto, estuvo promoviendo en casi todo el continente una idea que ha demostrado que es un rotundo fracaso, una idea deshumanizante, totalitaria, que aplasta la dignidad del ser humano. Y la verdad es que en un momento dado se generaron expectativas de que iba a haber un cambio cuando cayó la Unión Soviética, pero una serie de intereses jugaron a favor de que perviviera y hábilmente montó una estrategia de supervivencia y de relanzamiento desde el Foro de San Paulo. Y en la medida en que Estados Unidos se lanzaba a los proyectos globales de dominio global, el Foro San Pablo fue abriéndose paso en las Américas, pero también se desinfló y probó que era un movimiento con una gran inconsistencia y que tenía mucho auge en la medida en que los productos producidos por nuestros países tuvieran buenos precios internacionales, pero luego se derrumbó. Y el régimen cubano, como el régimen venezolano, como el nicaragüense, realmente son supervivencias de la Guerra Fría, particularmente el cubano y el nicaragüense. Venezuela pasó a ser, lamentablemente, la tabla de salvación de Cuba, que supo capturar al régimen de Chávez, que surgió como un régimen nacionalista, pero luego, ante una serie de eventos que se dieron, evolucionó hacia el castrismo. Y obviamente eso, yo particularmente estoy convencido que en Cuba se va a producir una transición, se va a producir un cambio. Las condiciones están madurando en el mundo, en el continente, en la isla. Cada día estamos más conscientes, los vecinos de Cuba y los hermanos de Cuba, los dominicanos, somos los antillanos más cercanos a Cuba. Nuestra historia y la de Cuba no se pueden escribir por separado, están entrelazadas. Y entonces estamos conscientes de que se tiene que producir una transición a la democracia, a la libertad, y eso, las condiciones cada día son más claras. Obviamente el pueblo cubano va a tener que luchar, ha luchado mucho, ha pagado un precio muy alto, pero no está solo ya, porque en las Américas hay una conciencia de que se cometió un grave error, se cometió una grave omisión al desentenderse de Cuba y verlo como una especie de régimen especial, rebelde frente a los Estados Unidos. No, definitivamente. Y el pueblo cubano ha pagado un precio muy alto. Entonces,
hay necesidad de la unificación de Cuba en libertad, en democracia, donde la soberanía nacional esté soportada por la soberanía popular, porque ese es un concepto que es bueno tenerlo claro. En Cuba se invoca mucho la soberanía nacional, supuestamente enfrentando al imperialismo norteamericano, pero aplastando la soberanía popular. En esta gran entidad de la soberanía cubana, quisiera que nos contaras de la injerencia que tienen las potencias extracontinentales sobre el régimen cubano. El régimen cubano de Fidel Castro surge en una coyuntura muy especial, en gran medida, incluso por errores, porque hay todo un relato muy heroico de la lucha del movimiento 26 de julio, pero eso contó con apoyo de sectores norteamericanos, liberales, y después se vio claro que había un engaño, una trampa, y la inteligencia americana quedó burlada. Pero luego, para sobrevivir, para enfrentar al imperialismo norteamericano, entonces Cuba quedó como un aliado, no vamos a decir un simple peón, porque tenía posiciones con cierto margen de libertad, pero evidentemente que estaba muy aislado, muy comprometido con esa visión totalitaria de la Unión Soviética. Y mira, dato poco conocido, una de las razones de la caída del presidente Mohamed Dao en Pakistán fue precisamente el hecho de que cuestionó la autenticidad de las posiciones cubanas como parte del movimiento de los no alineados. Y eso le valió que la Unión Soviética, eso y otros factores más, decidiera el derrocamiento en ese momento. Pero ya ahora, en el presente, yo creo que hay un convencimiento de que se necesita ese cambio. Las dos Cubas, porque hay dos Cubas, vamos a decirlo con claridad. Hay una Cuba ahora en la isla que está sufriendo los padecimientos de un régimen totalitario, negador de la dignidad de las personas. Mira, el solo hecho de acusar a los adversarios del exterior con el calificativo de gusano, eso solo refleja la naturaleza del régimen. Porque toda persona, independientemente de su posición, es digna, no merece esa calificación ni el tratamiento que sistemáticamente el régimen por décadas ha venido dando a los del exterior y a los que están internamente luchando por liberarse de esa opresión. Entonces viene ese cambio y hay que acompañarlo. Y las Américas tienen que hacer ahora mismo un compromiso. Este es un momento que el mundo exige que los conflictos de la Guerra Fría los cerremos, no reabrirlo y continuarlo. Hay tres, de la Guerra Fría habían zonas muy críticas. Bueno, el Gran Caribe era uno y Cuba estaba en el centro. Entonces ahora, en esta coyuntura, para pensar en un mundo mejor y en unas Américas integradas, se necesita una Cuba que se unifique, que se reconcilie, que hay que también hacer un planteamiento de reconciliación nacional, que haya voluntad de superar agravios, superar resentimientos, superar momentos de mucho dolor, de mucho sufrimiento, y que se reconcilie ese pueblo que merece un mejor destino, y que ese proceso se haga con el acompañamiento de todas las Américas. Yo le he dicho a Orlando, a nuestro amigo Orlando, que sería importantísimo que el Frente Hemisférico y todos los movimientos del exilio en algún momento se reúnan en Montecristi
allá en la parte noroccidental de la República Dominicana, porque los cubanos saben, los que han estudiado la historia saben lo que significó Montecristi, cómo de Montecristi salió la lucha y la unificación de Cuba tiene que hacerse alrededor de las ideas de Martí. Ya hay que pasar la página de esa Guerra Fría y de Castro y de los Castro. Yo creo que dentro del régimen hay mucha gente que está consciente de eso. Mucha gente que está consciente de eso. Ahí el problema es encontrar, la coyuntura, la buena disposición de dar paso para iniciar ese proceso que lo necesita Cuba, lo necesita el Gran Caribe, lo necesitan las Antillas y lo necesitan las Américas. Las Américas tienen que ser un espacio de seguridad, de prosperidad, de libertad, de dignidad de las personas, de la persona humana y de los pueblos. Pues porque fue en las Américas y concretamente en las Antillas y concretamente en Santo Domingo donde empezó esa lucha. Toda la idea, el sistema moderno de derechos humanos, de libertad, de dignidad de los pueblos empieza en el Caribe. Entonces tenemos que ir a los orígenes. Y entonces reconociendo con realismo geopolítico la importancia de la región y las complicaciones de nuestro vecindario, Cuba tiene que unirse y las Antillas también tienen que unirse. Me parece una manera... La Confederación Quisqueyana, la Confederación Antillana es un elemento que ha estado muy presente en la mente de los grandes líderes fundadores de nuestras patrias. Entonces, ahora mismo, en este momento de gran turbulencia en el mundo, pensemos en ese proceso. Ahora, primero, tiene que Cuba unirse, Cuba superar ese periodo traumático de la mejor manera posible. Nosotros vivimos un periodo duro de dictadura totalitaria, no ideológica, no tenía las características ideológicas, pero fue un periodo complicado. Pues te agradecemos muchísimo, Pelegrín, estas palabras. Esperemos que las puedan difundir y escuchar toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias por estos minutos. Muy bien, gracias. Muchas gracias.